La mayoría de las personas que intentan manifestar no fracasan por falta de fe. Fracasan porque depositan toda esa fe en el lugar equivocado. La ponen en el mañana. La ponen en un futuro lejano que repiten frente al espejo como si el universo fuera un conmutador telefónico abierto las 24 horas. Y Neville Goddard, en sus últimos años de conferencias en Los Ángeles, dijo algo que casi ningún canal de manifestación se atreve a repetir hoy. El truco nunca estuvo en mirar hacia adelante. El truco estuvo siempre en mirar hacia atrás. Ese es el archivo de esta noche. La instrucción enterrada que Neville llamaba vivir en el final. ¿Y por qué? Leída con cuidado. No es una visualización del futuro, sino un recuerdo deliberado del pasado. Empecemos por la escena. Los Ángeles, finales de los años 50. Un hombre delgado, vestido con traje oscuro, sube a un escenario pequeño. Detrás de él, una pizarra. Adelante, una grabadora de carrete encendida. No promete riqueza inmediata. No vende boletos a un seminario de fin de semana. Habla, con un acento todavía marcado por Barbados, de un método que aprendió en Harlem, en una habitación pequeña, de un maestro al que llamó simplemente Abdullah. Y lo que dice contradice de plano lo que hoy se reduce a una frase de redes sociales. Neville no enseñó a imaginar lo que vendrá. Enseñó a recordar lo que, según él, ya había ocurrido en la imaginación. Esa diferencia parece de gramática. No lo es. Es un cambio completo en la posición del observador. Cuando una persona visualiza un coche, una pareja, un cuerpo, un trabajo, su mirada parte del presente y se dispara hacia adelante. Está aquí, mirando allá, y allá siempre incluye, escondida, una palabra peligrosa. Todavía no llegó, todavía no es mío, todavía no soy esa persona. Neville lo decía con dureza en sus charlas. El deseo, sostenido como deseo, es la confesión silenciosa de la carencia. Si todavía lo deseas con esa textura ansiosa, estás firmando, frente a tu propia conciencia, el contrato de no tenerlo. Por eso él insistía en otra postura. La llamaba una y otra vez, asumir el sentimiento del deseo cumplido. Y la palabra clave ahí es asumir, no esperar. Aquí entra el detalle que la mayoría de los videos saltan. Neville desarrolló un procedimiento concreto, un ejercicio nocturno, para entrar en esa postura. Lo nombró con un término que repitió hasta el final de su vida. SATS, el estado parecido al sueño. Lo describió en libros como Prayer, The Art of Believing, Feeling is the Secret, y, ya en su etapa madura, en The Law and the Promise. La instrucción, despojada de todo adorno, es brutalmente simple. Acuéstate. Llévate al borde del sueño, ese estado en que el cuerpo ya se rindió, pero la atención aún sostiene una escena. Y dentro de esa escena, no proyectes. Recuerda. Recuerda el momento posterior al evento, no el evento mismo, no el instante en que firmas el contrato, sino la llamada a tu madre contándole que ya firmaste. No el médico que da el diagnóstico limpio, sino la cena de esa misma noche, con los cubiertos golpeando suave el plato. No el primer beso de la reconciliación, sino la conversación aburrida del día siguiente sobre quién compra el pan, la textura del después. Neville llamaba a esto, en sus conferencias, entrar en el acto imaginal hasta que adquiera los tonos de la realidad. Y aquí es donde la cosa se vuelve interesante, porque la neurociencia contemporánea, sin haber escuchado nunca de Neville, terminó describiendo algo extrañamente parecido. La rama llamada procesamiento predictivo sostiene que el cerebro no percibe el mundo en bruto,
construye una predicción de lo que va a encontrar y compara esa predicción con las señales que llegan de los sentidos. Lo que tú llamas ver la realidad es, en gran parte, la apuesta que tu cerebro ya hizo sobre lo que debería estar ahí. Cambia la apuesta de fondo y cambian las señales a las que prestas atención. El sistema activador reticular, ese filtro troncoencefálico que decide qué entra a la conciencia y qué se descarta como ruido, opera bajo esa misma lógica. Lo que asumes como ya verdadero entra. Lo que dudas, no. Súmale otro fragmento. La memoria emocional del método de actuación, esa técnica que Stanislavski formalizó y que Lee Strasberg llevó a Nueva York, descansa en una observación clínica. Si un actor recuerda con detalle sensorial suficiente una experiencia, el cuerpo responde como si la experiencia volviera a suceder. Latido, sudor, lágrimas reales. El cuerpo no distingue entre el recuerdo bien construido y el evento original. Esto no prueba la metafísica de Neville, pero ilumina por qué insistía tanto en una palabra. Sensación. No pensamiento. Sensación. Volvamos a la habitación de Harlem. A finales de los años 20, Neville, todavía un joven bailarín de vaudeville, llegado en 1922 a bordo del SS. Vasari sube unas escaleras estrechas en Manhattan. Va a estudiar con Abdullah, una figura cuya identidad histórica exacta sigue siendo discutida, a veces vinculada a círculos judíos etíopes del Harlem de la época, sin prueba documental cerrada. Lo que sí dejó claro Neville, una y otra vez, es que ese hombre le enseñó a leer la Biblia no como historia, sino como un manual psicológico. Y dentro de esa lectura, hay un detalle que Neville repetiría décadas después. Las Escrituras hablan en pasado de aquello que el hombre debe asumir. Tus pecados son perdonados. Pasado. Lázaro, sal fuera, y el muerto sale. Pasado. La forma verbal misma, decía Neville, es la pista. La oración eficaz nunca dice ocurrirá. Dice ocurrió. Esto enlaza con la historia que más le gustaba contar. La demostración de Barbados, en 1933. Neville quería viajar a casa para ver a su familia. No tenía dinero. Según su propio relato, repetido en distintas conferencias y luego incluido en el material que terminaría conformando The Law and the Promise, Abdullah lo enfrentó con frialdad. Tú ya estás en Barbados. No vas a estar. Estás. Y le ordenó dormir noche tras noche en la sensación física de quien ya despertó en la isla, oyendo las olas, sintiendo el calor distinto. Semanas después, sin lógica visible, llegó el pasaje. Esta es la historia tal como Neville la contó. El registro independiente es escaso, pero la estructura del método sobrevive intacta, y es lo importante. Nunca pidió. Recordó. Aquí está la diferencia que distingue a este archivo de cualquier video genérico de Ley de la Asunción. La fórmula popular en Internet es: visualiza tu deseo, siente la emoción, repite. Esa fórmula trabaja en modo proyección. Activa el sistema nervioso simpático, la urgencia, la pequeña ansiedad de quien revisa el horno cada 5 minutos a ver si ya. La fórmula de Neville es la opuesta. Trabaja en modo recuerdo. El sistema nervioso se afloja, porque el recuerdo no se persigue, se acepta. Tú no estás tenso recordando lo que cenaste anoche. No hay duda en ese recuerdo. No hay esperanza. No hay anhelo. Hay un sí callado. Por eso Neville decía, casi con desdén, que la prueba de que el acto imaginal había sido bien hecho era una sola: la naturalidad. Cuando piensas en la cosa lograda y ya no te emociona como conquista,
sino que te aburre como hecho ordinario, el trabajo está terminado. El millonario no celebra cada mañana que tiene cuenta bancaria. La esposa amada no se sorprende todos los días de estar casada. La normalidad es la firma del estado consolidado. Es exactamente al revés de lo que predica la cultura de la afirmación gritada. No grites más fuerte, aburre más profundo. Y aquí aparece la parte que casi ningún canal repite, porque no vende. Neville, en su última década, empezó a decir en sus conferencias de Los Ángeles que toda esta enseñanza, todo el método del recuerdo, todo el SATS, toda la asunción, era la mitad menor. La llamó la ley y advirtió, con palabras que sobreviven en grabaciones, que la ley por sí sola es temporal, que un día se desvanecería como humo, que el verdadero objetivo era otra cosa, algo que llamó la promesa, ligada a una experiencia mística que él fechó en 1959 y que describió como un despertar dentro del cráneo. Esa parte, la del hombre patrón, la de David como símbolo, la de la paloma que desciende, casi nadie la cita cuando habla de colapsar el tiempo. Pero está ahí, en Resurrection, en The Law and the Promise, en el cierre mismo de su obra. Lo digo porque cualquier técnica, incluso la del recuerdo deliberado, mal entendida, se convierte en una nueva forma de querer. Y querer, ya lo dijimos, es la confesión de carencia. Entonces, ¿cómo se aplica esto sin caer en magia barata? 3 movimientos. Primero, antes de dormir, en ese momento en que la mente se ablanda, no proyectes una escena del evento. Construye el después del evento. La conversación trivial que tendrías al día siguiente. La factura ya pagada sobre la mesa. La llave nueva en el llavero viejo. Segundo, busca el detalle aburrido, no el detalle glamoroso. El glamour delata el deseo. Lo aburrido delata la posesión. Tercero, suelta. No vigiles. No revises el horno. Un recuerdo no se chequea. Se confía. Y una pregunta para cerrar el archivo. Una pregunta que Neville de un modo u otro lanzaba a su público en cada conferencia. ¿Desde qué posición temporal estás observando, en este preciso instante, aquello que más deseas? ¿Lo miras hacia adelante, con la fe ansiosa del que aún no lo tiene? ¿O lo miras hacia atrás, con la indiferencia tranquila del que ya lo vivió? La respuesta honesta a esa pregunta es, según Neville, el verdadero diagnóstico de tu vida. El próximo archivo abre la otra mitad. Esa frase incómoda de sus últimos años, repetida en grabaciones que casi nadie escucha completas, que la ley es solo el principio y que la promesa, el despertar dentro del cráneo en 1959, era lo único que realmente había venido a contar. Carpeta cerrada. La siguiente ya está sobre la mesa.